Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Hay un poquito de ruido hoy de afuera, así que disculpen si lo escuchan, pero bueno, hoy vamos a seguir leyendo desde el libro Deuteronomio, en hebreo Dvarim, y llegamos a una porción donde se revela un secreto fascinante, como en todas las porciones, pero en esta porción asienta un concepto increíble que tenemos que entender, que es una de las esencias de la Torá, del Antiguo Testamento, y también una de las cosas más mal entendidas, porque tal como yo les expliqué muchas veces, no solo yo, sino muchísimos maestros del Antiguo Testamento, el texto de la Torá hebrea es un texto codificado, es simbólico y hay que saber descifrar lo que hay detrás de lo literal. Y eso es lo que hace la Kabbalah. La Kabbalah es simplemente eso, es el estudio profundo de análisis para descifrar el texto del Antiguo Testamento. Nada más que eso. Sé que mucha gente conecta el concepto Kabbalah con cosas raras que no son y son simplemente repetir chismes que no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, en algún otro video desarrollaremos un poquito eso también para que entiendan un poco lo que ocurre y ocurrió con el tema de la Kabbalah. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, también en la porción de hoy vamos a ver un grave error de traducción del texto, que es uno de los temas principales aquí en mi programa, es mostrarles también los errores que se descubren en las traducciones a todos los idiomas que no son el hebreo. El hebreo es el idioma original y da la casualidad que en la parte más importante, donde se esconde el secreto más profundo, es donde hacen la traducción mal. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿será un error inocente o habrá otra intención detrás? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes que justo en las partes más importantes se traduce mal? Comenten abajo, que me encanta escuchar y leer lo que ustedes dicen. Aprendo mucho de vuestras opiniones. Entonces, continuamos leyendo el libro Deuteronomio, que en hebreo se llama Dvarim, que no es Deuteronomio. La palabra Dvarim, como ya expliqué en varias ocasiones, viene de la raíz Dalet Bet Reish, que es Davar, que quiere decir palabra, verbo, cosa o hecho, todo eso junto. Y en otros videos he explicado la íntima conexión entre lo que es la palabra y los hechos, porque tal como hemos aprendido también del Nuevo Testamento, donde habla del verbo que crea el mundo, es correcto, la palabra tiene poder de creación. Entonces ahí vemos que la misma palabra quiere decir verbo, palabra, hecho y cosa. Entonces el libro Deuteronomio, que en hebreo se dice Dvarim, que quiere decir cosas o palabras o hechos, viene a ser un resumen de los hechos, de lo que pasó, de toda la historia del pueblo hebreo, de las leyes divinas, del futuro del pueblo hebreo, todo está en ese libro. Y en gran parte del libro, casi todo el libro, es Moisés que habla al pueblo hebreo como haciendo un resumen de todo lo que les pasó, porque es un momento justo antes de que ellos entran en la tierra prometida y él se va a separar de los hebreos, los va a dejar, él se queda atrás, él no cruza el Jordán. Entonces, antes de separarse, como un buen padre quiere ver que su hijo ya maduró, ya entiende cuál es su rol, cómo tiene que comportarse en el futuro para poder crear una buena vida. Y eso es lo que hace Moisés, hace ese resumen como si un padre hablara con su hijo antes de separarse. Y no olvidemos nunca que Moisés transmite lo que Dios habla con él, porque Moisés fue el único que estuvo cara a cara con Dios y lo escuchó en primera persona. Entonces todo el mensaje de Moisés no es de él personal, sino que él transmite lo que Dios le comunicó. Entonces, empecemos por cómo se llama la porción de hoy. Se llama Ekev, Ain Kuf Bet, y el nombre viene de la primera frase de la porción. Ekev quiere decir talón, el talón del pie, pero a su vez se utiliza en muchas expresiones en hebreo. Por ejemplo, decir
en pos de se dice veikvot sot, o sea, de la misma palabra. Y ahora vamos a leer la primera frase, primero en hebreo y luego voy a traducir. Estamos en Deuteronomio 7:12, ahí comienza la porción, dice así: Veaya ekev tishmeun et hamishpatim haele, veshamartem va'asitem otam, veshamar Adonai Elohecha lecha et habrit, ve'et hachesed asher nishba leavoteja. ¿Qué quiere decir eso? Dice así: y fue que en pos de que escuchasteis estas frases, estas sentencias, y las guardasteis y las hicisteis, que guardó Dios el pacto y la misericordia que le prometió a tus ancestros. O sea, aquí la palabra ekev viene también a significar dado que tú hiciste algo, o sea, ocurre algo y hay un efecto, causa y efecto. Y aquí conectamos con uno de los temas principales que enseña la Torá, es la ley de causa y efecto. O sea, tú actuaste de esta manera y hubo un resultado. Y aquí dice que dado que escuchaste lo que Dios dijo y lo cumpliste, que Dios cumple su promesa de misericordia que le dio a tus ancestros. Es decir, cumple el pacto que incluye en él misericordia que hizo con tus ancestros. Porque lo que tenemos que entender aquí es que al final de todo el proceso, desde la creación del mundo, de Adán y Eva, de toda la humanidad y todo lo que estamos pasando hoy, al final de ese proceso se llega a un estado de paz, de misericordia, de amor, de belleza, que eso es lo que Dios promete al hombre, pero siempre y cuando el hombre actúe de una forma que el efecto de la causa sea eso. Hay libre albedrío en el mundo y si tú haces el bien, recibirás el bien, y si haces lo contrario, recibirás lo contrario, hasta que aprendas, hasta que evoluciones, madures y te des cuenta que es mejor elegir el bien, que entre paréntesis es lo que la mayoría no elige hoy. Y por eso es que estamos en la situación que estamos. Y ahora vamos a saltar a el versículo que comienza en Deuteronomio 8:1 y ahí está el mensaje importantísimo de esta porción, el secreto codificado, que también vamos a ver que está mal traducido, porque primero vemos en el principio de esta porción que se habla de que hay una causa y un efecto, o sea que si tú cumples con lo que Dios te pide, Él cumple también su promesa. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hay que cumplir? ¿No es cierto? Porque la Torá está llena de preceptos, leyes, hay cientos de leyes que son, para empezar, los 10 mandamientos, pero además de los 10 mandamientos hay cientos de leyes más que se le dice mitzvah, que son mitzvot en plural, y la palabra mitzvah viene de la raíz tzadik vav, que es tzav, y quiere decir ordenanza. Y al fin y al cabo, esas ordenanzas son la explicación de Dios de cómo vivir de una forma que respeta al prójimo, que no causa sufrimiento ajeno por tu deseo egoísta. Esa es la esencia de todos los preceptos. Por ejemplo, no robar, no matar, no codiciar lo que tiene el vecino, etcétera, etcétera. O sea, los 10 mandamientos son bastante claros, pero dentro de la Torá hay cientos de otros mandamientos, pero la esencia de todos es eso, es no dañes al prójimo. Y siempre nosotros nos damos cuenta que cuando alguien daña al prójimo es por su deseo egoísta. Entonces, vamos ahora a Deuteronomio 8:1 y vamos a leer la primera frase, que ahí ya se encuentra este secreto y también el error de traducción. Dice así: Kol hamitzvah asher anochi metzavecha hayom tishmerun לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם. ¿Qué dice aquí? Dice, todo este mandamiento o toda esta ordenanza o precepto, ¿ok? Dice, toda esta ordenanza que yo te ordeno hoy, guardaréis y la haréis para que viváis y os multipliquéis y para que lleguéis y heredéis la tierra que Dios prometió a tus ancestros. Y ahora vamos a ver cómo lo traduce la Reina Valera, y
Como siempre digo, muchos me dicen, ¿por qué usas la Reina Valera? Pero bueno, esa es la que tengo, no tengo otra. Entonces, ¿cómo traduce al español la Reina Valera esta frase que acabo de leer? La traduce así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, ¿qué es lo que vimos en el hebreo? Que dice literal, dice, este mandamiento vais a guardar. Habla de uno, habla en singular, está clarísimo. Ahora, cuando leemos la frase que traduce la Reina Valera, nos damos cuenta que implica un plural, porque dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. O sea, al decir todo mandamiento, está como hablando de un grupo de mandamientos. Eso yo creo que queda clarísimo. Y el tema es que el secreto más profundo aquí está en que habla de singular. En este momento en el que Moisés habla para hacer un resumen ante el pueblo hebreo de todo lo que pasó del pasado, presente, futuro, transmitiendo el mensaje de Dios, en este momento él dice, este mandamiento, esta ordenanza es una. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que explican los grandes sabios, que muchísimos son los grandes maestros de la Kabbalah, es que toda la Torá se refiere a una sola cosa. O sea, toda la enseñanza de la Torá viene para hacer entender al hombre una cosa, y es discernir entre lo que es estar unido a Dios, estar adherido al lado de Dios, que es el lado de la misericordia, y lo opuesto a ello es ni más ni menos que la idolatría. ¿Y qué quiere decir idolatría? Idolatría quiere decir adorar otras fuerzas, porque es correcto, en nuestro mundo hay dos fuerzas que tienen efecto sobre nuestras vidas. Uno es Dios, que es el lado de la misericordia, es el lado dador que da sin pedir nada a cambio cuando tú estás realmente adherido a Él. Y el otro lado, o como se dice en arameo, la sitra ajra, que representa el lado oscuro, es el lado del juicio. Es el lado que se puede llamar también demoníaco. Pero tenemos que entender que también ese lado tiene su razón de ser, porque dado que vivimos en un mundo de causa y efecto, de libre albedrío, el ser humano pasa por un proceso larguísimo de educación, se puede decir, y esa educación está conectada con el libre albedrío, es decir, tú eliges hacer el bien y el efecto es el bien. Tú eliges hacer el mal y sobre todo por tu deseo egoísta, y el efecto va a ser que vas a sufrir un mal. También lo que explican los grandes sabios es que el lado del juicio también es una fuerza poderosísima, pero es una fuerza que da, pero cobra. Y eso es lo que yo he tratado de explicar tantas veces en mis videos cuando les hablo del ocultismo, de la magia, del paganismo, de todas las disciplinas ocultistas. En las disciplinas ocultistas uno apela a las fuerzas del otro lado, y esas fuerzas son poderosas, nadie puede decir que no lo sean, pero son fuerzas que te cobran. Eso es lo que tienes que saber. Puedes ir a videntes, a tarot, consultar con la astrología, ir a hacer constelaciones familiares. Todo eso es el otro lado. Y es cierto, quizás al ir a hacer una brujería o usar magia, vas a conseguir algo que querías, algo físico, obtener una relación, pero en un momento va a llegar la factura, y esa factura se paga en sufrimiento, porque el lado del juicio solamente le interesa cobrar sufrimiento, eso es su alimento. Pero si profundizamos un poquito más, tenemos que saber que ni siquiera tenemos que enojarnos con el otro lado, porque el otro lado tiene su razón de ser. El otro lado es el maestro, un poquito a la antigua, que para educar a los niños quizás le daba con una vara, le daba un golpe. Eso es comparado con un padre que te ama, que piensa con mucha profundidad cómo educarte sin hacerte sufrir. Todo esto para que al final el hombre, la mujer, por libre albedrío elijan el bien. Entonces, la frase que acabamos de aprender aquí en el Antiguo Testamento
Lo más importante aquí es entender que se trata de un precepto que equivale a toda la Torá y es: no incurras en la idolatría, sino que quédate con la adhesión a Dios y con eso vas a heredar la tierra prometida. Porque aquí lo dice, la misma frase, les vuelvo a leer, estamos en Deuteronomio 8:1, dice: todo este precepto en singular que yo te mando hoy, lo guardaréis y viviréis y os multiplicaréis y llegaréis y heredaréis la tierra que prometió Dios a vuestros ancestros. Y aquí llega el tema más interesante, más profundo y más importante a entender. Y aquí vamos a decodificar lo que dice esta frase, porque mucha gente habla de la tierra prometida como algo físico, como un país, y ahí se entra en el tema tan controversial de Israel como Estado y lo que pasa hoy. Pero ese es un gravísimo error. ¿Cuál es la tierra prometida? La tierra prometida es tu mente. ¿Y a qué me refiero? Y esto está conectado íntimamente con el precepto de no adorar las fuerzas del juicio, que es la idolatría, y tu mente. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera influyen en ti las fuerzas del juicio para generarte sufrimiento? Lo hacen a través de tu mente. A eso se le llama parásitos espirituales, porque los parásitos espirituales actúan a través de tu mente. Ellos insertan pensamientos, emociones, insertan deseos que te llevan a ti a actuar de formas destructivas. Entonces, cuando en la Torá, sobre todo en este libro, Deuteronomio, y en el libro anterior también, cuando el pueblo hebreo va caminando por el desierto hacia la tierra prometida, se habla muchas veces de que cuando lleguéis a la tierra prometida, encontraréis que está habitada, y dice, por gigantes hijos de Nefilim, que son los ángeles caídos, por ejemplo, por reyes muy malvados, como por ejemplo Balac, que él no estaba en la tierra prometida, pero por el camino se iban encontrando con reyes que, por más que el pueblo hebreo venía en son de paz y lo declaraba abiertamente, querían dañarlos y también incurrían en idolatría, como por ejemplo en la porción de Balac, que llama al brujo más poderoso de la época, que era Bilam, para que los maldiga. Eso era idolatría, era brujería. Pero específicamente cuando se mandan a los jóvenes a ver qué hay en la tierra prometida, qué hay físicamente, ellos vuelven y cuentan que hay gigantes hijos de los Nefilim, que son los ángeles caídos, y describen que hay fuerzas muy negativas en la tierra. Entonces luego se habla de que cuando el pueblo hebreo entra en la tierra prometida, tiene que erradicarlos, tiene que echarlos, tiene que conquistar la tierra. Pero ¿a qué se refiere de verdad? ¿Qué es lo que está codificado en ese mensaje? Lo que está codificado en ese mensaje es que la tierra prometida es tu mente, que está habitada por todos esos parásitos. Entonces, para heredar la tierra prometida, tú tienes que eliminarlos, porque la verdadera libertad de elegir, el verdadero libre albedrío, es cuando tú eliges de forma pura y limpia y no cuando estás habitado por parásitos, porque esos parásitos te inducen a ti a actuar de formas destructivas. Por ejemplo, son esos parásitos espirituales que se adquieren al incurrir en ocultismo, porque tú les estás abriendo la puerta a que entren en ti. Ellos son los que, por ejemplo, te generan el deseo de, digamos, beber alcohol, beber mucho alcohol, o consumir drogas, o incurrir en actividades que no puedo aquí comentar porque YouTube no acepta ese tipo de términos, pero todo lo que tiene que ver con depravaciones, degeneraciones, etcétera, o en actitudes o actos que dañan al prójimo por tu placer físico. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de la gente no actúa por lo que realmente desea, sino porque está habitada
por parásitos que le generan deseos que son cosas destructivas, son cosas que le van a generar efectos devastadores en su vida. Entonces, aquí, en esta frase tan profunda, tan llena de sabiduría, nos dice, tú respeta este mandamiento, que es no incurras en idolatría, que eso equivale a toda la Torá, y ahí vas a heredar la tierra prometida. Claro, porque vas a heredar una mente con todo tu lado emocional, tu lado espiritual, que va a estar libre de parásitos. Eso es la tierra prometida, porque eso es la vida en paz, es la vida feliz, la vida con libertad verdadera, y es la vida limpia de un karma negativo, porque estás actuando de acuerdo a cómo te manejan y manipulan los parásitos. Así que se dan cuenta de qué forma está tan mal entendido e interpretado el texto de la Torá hebrea. Cuando se lee literal, leer literal hasta se considera un pecado, porque la diferencia entre lo literal y lo que significa realmente a veces es tan grande y puede llevar a interpretar de una manera tan negativa que hasta se considera un pecado. Por eso es que hay que primero tratar de aprender hebreo en lo posible, porque ahí se dan cuenta de qué forma está mal traducido el texto. Y justo en las partes más importantes donde tú no vas a poder darte cuenta del mensaje verdadero que hay detrás. Entonces, si puedes, te conviene aprender hebreo. Y luego, si quieres aprender de la Torá, mejor que lo aprendas con quien sabe hebreo y con quien lo estudia con profundidad, y no te dejes llevar por gente que trabaja para el otro lado, que lo único que quiere es alejarte de Dios y lo hace mal interpretando la Torá. Y por ejemplo, inventando cosas sobre Jehová, Yahvé, Yahweh, que son palabras inventadas. Y cuando llegamos a un nivel aún mucho más bajo, ya decir que era reptiliano, extraterrestre o decir cualquier tontería para niños de 5 años, pero que la única intención que hay detrás es que tú no estés del lado de Dios, que es el lado que te va a dar bendición en tu vida sin pedir nada a cambio, no como el otro lado, que tú vas a incurrir en el ocultismo, magia, brujería, idolatría, vas a pedir, te va a dar algo, pero te lo va a cobrar con muchísimo sufrimiento. Así que bueno, nada más por hoy. ¿Qué piensan de todo lo que les he comentado? Me encantaría que me escriban abajo lo que piensan de todo esto. Así que eso es todo por hoy. Por último, como siempre, invitarlos a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo hablando de lo que pasa hoy en el mundo con libertad de expresión. Así que ahí van a poder también interactuar conmigo, hacerme preguntas, conocerme mucho mejor. Así que les dejo abajo el enlace para unirse y ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.